Desde hace 3-4 años llevo lo que es el tema de las guías turísticas del patrimonio de la Guerra Civil, vinculado a la Guerra Civil en la localidad de Petrer, en el Vinalopó Mitjà, aquí en el País Valenciano. Y lo que siempre he tratado durante todos estos años de carrera, de este trabajo que he estado realizando, es ante todo dignificar la vida de las víctimas, la vida de los represaliados, porque cuando hacemos trabajos de investigación de memoria histórica no nos tenemos que ceñir tanto a los datos como a la identidad de esas personas. Cuando abrimos una fosa común, mi opinión es que no es solamente un depósito de huesos, no es un depósito de restos óseos, sino que dentro de una fosa común hay padres, hay maridos, hay hermanos, hay ideologías, hay pensamientos. Lo que hay que intentar hacer con este tipo de trabajos que estamos haciendo de memoria histórica es recuperar la voz del pasado, es intentar dignificar a las víctimas, pero no solamente poniendo en una placa, en la plaza de un pueblo, en la plaza mayor de un pueblo, una plaquita con el nombre de aquí en memoria de tal y cual. No, hay que intentar que ese pensamiento de esas personas represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra pervivan de alguna forma en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que los memoriales deberían de ser espacios de encuentro y de reflexión, más que espacios en los que solamente se pone una placa con un nombre o una inscripción o el poema de un poeta u otro que no tiene nada que ver con esa víctima, ¿no? Y es parte del trabajo que estamos haciendo aquí en Petrer, en el Vinalopó Mitjà, en espacios, por ejemplo, como la Ciudad Sin Ley, que hoy en día es un espacio creativo en donde se dan cita artistas, empresas y colectivos que intentan dignificar un espacio tan importante en Petrer. La Ciudad Sin Ley es un espacio fabril, fue una fábrica primero de calzado, pero durante la Guerra Civil fue un espacio donde se hicieron armas, donde se crearon armas para el frente de guerra, y es un espacio que hoy en día ha dejado de fabricar armas y está fabricando ideas. Y este espacio podría ser perfectamente un espacio memorialístico que pusiera en valor todas las vidas perdidas durante la Guerra Civil, en parte por armas que se fabricaron allí dentro, ¿no? Y un espacio creativo en una ciudad, en un pueblo como Petrer, que tiene tanto movimiento artístico, tanto movimiento social vinculado a estas cosas, yo creo que pudiera ser una forma también de lo que he dicho al principio, ¿no? De dignificar a estas personas, no quedarnos solamente con el nombre y apellidos y a qué siglas pertenecía, sino recuperar su memoria, recuperar sus recuerdos y recuperar sobre todo lo que pensaban estas víctimas.